El título, como le estaba diciendo, se titula Va a haber la primera crisis de comunicación. Las bases bíblicas están en Génesis 10, 1 y 32, Génesis 11, 1, 26, 1 Corintios 1, 10, 1 Corintios 14, 31, 33. Objetivos: conocer el origen de la crisis de los pueblos que viven sin Dios, admitir los impulsos humanos pueden alejarnos totalmente del Señor y mejorar y usar nuestras relaciones humanas para honra y gloria de Dios. El pensamiento central: Dios confunde a los rebeldes y orienta a los que se dejan guiar por su espíritu. El texto audio: os ruego que habléis todos una misma cosa, en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Antes de empezar con el primer objetivo de este estudio, quisiera hablarles un poco acerca del origen común de las lenguas. Y dice que es un idioma o una lengua, es un sistema de comunicación verbal, lengua oral y gráfica, gestual, lengua signada, propia de una sociedad humana. También se designa el idioma al método de comunicación oral mímico, mediante el cual cada individuo intercambia sus ideas, sentimientos e incluso emociones, siendo la única forma natural para comunicar un mensaje e información. Recordemos que existe el lenguaje que estamos hablando ahorita, también existe el lenguaje de señas y también existe el lenguaje escrito. Cuando no se puede comunicar un ciego, tenemos el braille también. Entonces, recordemos que hay multiformes formas de hablar y de expresarse. Sí. Correcto, hermano. Y dice, en cuanto al número de idiomas generalmente aceptado, está alrededor de 5.000 a 6.000, según el etnólogo. Lenguas del mundo. Aunque hasta ahora el resultado es difícil de predecir debido a factores históricos y en áreas del planeta insuficientemente estudiadas, lo cual nos reduce a establecer con exactitud algunas cifras. La lingüística como ciencia se encarga del estudio y la investigación del origen, evolución y estructura del lenguaje para establecer variaciones de todas las familias de lenguas, las cuales también nos ayudan a identificar y clasificar sus estructuras, formas y genealogía. No obstante, dentro de estas clasificaciones es necesario hacer un recorrido que nos permitirá iniciar estas clasificaciones. Es necesario, iniciar una amplia y concisa referencia a lo que llamamos una familia de lenguas, lo cual es un grupo de idiomas con origen histórico común y emparentados filogenéticamente, es decir, de la antigua, de una lengua o protolengua, lengua madre, quiere decir, cuyo objetivo es la reconstrucción a los grupos o las ramas de una familia. Y el primer objetivo dice, el avance de una sociedad sin Dios. Ese es el inciso A. El primer punto, si quieren anotarlo, dice 1, el avance de una sociedad sin Dios. Esto está en Génesis del 1 al 4. Pero antes de hablar de este Génesis 1 al 4, también vamos a hacer un resumen muy importante para entender por qué se situó este evento en Génesis 11 del 1 al 4 y cómo fueron estructuradas estas familias. Las Sagradas Escrituras nos provee de manera profética e histórica la expansión de todas las razas, tribus, lenguas o etnias del mundo. En el libro de Génesis, la palabra proveniente del hebreo Bereshit, cuyo significado es origen o principio, o sea, la palabra Génesis proviene de Bereshit, que quiere decir orígenes o principios.
creación, siendo el mismo Dios, pero también nos habla de la caída del hombre, que hemos estado hablando de estos temas anteriormente en secuencia, por causa de la desobediencia, donde un milenio más tarde el juez de la tierra decreta y ejecuta una destrucción masiva sobre toda la tierra, que se habló la semana antepasada, del diluvio. Sin embargo, en su infinita gracia, apartó para sí a un hombre llamado Noé, hijo de Lamé, que fue convertido en un consuelo y heredero de la justicia, que según la fe, por haber construido un arca que Dios ordenó para salvar a su familia de la condenación que vino sobre el mundo. ¿Verdad que eso hablamos la semana pasada, que la pastora Marta estuvo hablando de todo este suceso? Este acontecimiento dejó a casi toda la raza humana exterminada. Pero el propósito de Dios trascendió hasta nuestros días. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Estos repoblarían la tierra. Sus mismos nombres son simbólicos, proféticos y nos dejan una imagen o característica de sus descendientes. El nombre de Sem en hebreo es Sem, con H intercalada, y significa esplendor o gloria. El nombre de Cam se escribe con Ham, con H-A-M, y significa cálido o calor ardiente. Y Jafet, que en hebreo es Jefet, Dios aumentará engrandecimiento o expansión. De una manera breve, pero a la vez profunda, es manifestada la evidencia histórica del origen de las lenguas y de expansión mundial que la Escritura nos da. Después del diluvio, como habíamos estudiado, ocurrió en los tiempos de Noé, nos dice que sus tres hijos, Cam, Sem y Jafet, le nacieron hijos. En Génesis 10:1 se habla de esta generación y cumpliendo así el mandato y la bendición del Eterno Elohim, que está situada en Génesis 9:1. Los descendientes de los hijos de Noé juegan un papel sumamente importante dentro del origen de las lenguas en toda la tierra. Sus tres descendientes nos revelan, como en toda la Biblia, el peso que contiene la veracidad de las Sagradas Escrituras y su fidedigno contenido en cuanto a la historia de las naciones. Esta división se puede resumir en tres partes generales. A Sem se le fue dada Asia, o sea, la región de Asia se le fue otorgada a Sem. A Cam, África, y a Jafet, Europa. Sin embargo, en sus tres partes hay una genealogía que nos permite conocer la familia conjunto a sus ramas. Entonces, el libro de Génesis, como hemos conocido, aunque nos demuestra la historia de la creación y de la caída del hombre junto a toda la raza humana, no obstante nos da detalles suficientes para elaborar un orden de las lenguas de su familia. En el capítulo 10 de Génesis se podría llamar instrucción y esparcimiento de las lenguas, ya que su contenido es histórico y profético. Estas generaciones, conformadas por los hijos de Noé, sin duda alguna, contiene un panorama maravilloso que se revelará a través de los nombres de los descendientes de los hijos de Noé. Entonces quedamos que eran Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Cada uno con su respectiva descendencia representa en sí una familia de lenguas. Vamos a empezar a definir estos tres hijos. Y por principal vamos a definir a la descendencia de Jafet. Fíjense, la descendencia de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. 7 hijos tuvo Jafet, de los cuales estos 7 hijos también tuvieron hijos, solamente se recalca Gomer y Javán, que Gomer tuvo a Askenaz, Rifat y Togarma, y Javán tuvo a Elisa, Tarsis, Kitín y Dodamín. De ellos provienen las lenguas.
de Gomer como el progenitor de la lengua indoeuropea, debido a que, según la historia, estos fueron divididos en dos grupos. Unos se establecieron en Europa y los otros en la India. Magot, por su parte, se le da la tierra remota, situada al norte, como es Rusia. Algunos lo identifican como el reino de Lidia y otros como los Grecitas. Madai, por su parte, es identificado como los medos que ocuparon las montañas al este de Asiria y al sur del mar Caspio. Corresponden al moderno Irán. O sea, esta zona que estaba identificado como los medos, ocuparon las montañas de Asia y al sur del mar de Caspio y corresponden a Irán moderno. Fíjense todo lo que estamos hablando, es importante porque de esto vamos a entender por qué se dividió toda esta persona y por qué Dios hizo esa gran división en la Torre de Babel. ¿Bien? Dice, por su parte, Javán engendró 4 hijos, como le acabo de decir. De él procede el pueblo jónico, por lo tanto, el progenitor de los griegos. Elisa, padre de los helenos, o griegos también. Tarsis, identificado como los tartesos de España, como con cartaginenses del norte de África. Los descendientes de Quitín se asentaron en la isla de Chipre, mientras que los de Dodamín fueron los habitantes de la isla de Rodas y las islas adyacentes del mar Egeo. Los hijos de Gomer, los escitas, surgieron de Askenaz, habitaron al norte del mar Negro. Estos eran crueles en sus comportamientos, por lo que fueron conocidos como los bárbaros. De Rifá se establecieron en un pueblo antiguo que luego formó parte de una provincia romana, situada a la costa del sur del mar Negro. Otra posibilidad es que estos sean los descendientes carpatenses, es decir, naturales de los montes Carpatos. Y Togarma, de estos, según Ezequiel 38:6, habitaban en los confines del norte. Algunos etnógrafos identifican a Togarma con Armenia. Génesis 10:5. Se nombraba a los jefitas, cada cual tenía su propia tierra y lengua. Estos versículos demuestran que este suceso fue después de la confusión de lenguas en Babel. Los habitantes de Jafet ocuparon un territorio amplio que abarca desde el mar Mediterráneo, eso es el territorio completo de los hijos de Jafet, si quieren lo notan, dice que abarca desde el mar Mediterráneo, desde ese territorio, hasta el territorio de España, a través de Asia Menor y Medio. Allí terminan la distribución de esa tierra de los hijos de Jafet. Los hijos de Can, estos dieron origen a los grandes imperios, y el primero en ser fundador de un imperio fue Nimrod, reino en Babilonia, en Asur y en Nínive. Estos fueron los 3 reinos más poderosos que este personaje fundó. Nimrod fue el primer imperio que estuvo en Babilonia, en Asur y en Nínive. Estos descendientes de Can también se establecieron en Egipto, en el territorio de los camitas, el cual se extendió desde Canaán hacia el sur. Bien, entonces los hijos de Can se establecieron según sus lenguas también, según sus tierras y según sus naciones. Bien, desde los hijos vamos a hablar también de estos hijos que fueron de Cus. Se relacionan con 2 pueblos, los etíopes al sur de Asia y los casitas al este. Algunos creen que no solo incluye Etiopía, sino también Nubia y parte de Sudán. Identificar a los cusitas hoy en día no es tarea fácil.
según lo que él está investigando. Misraim, nombre bíblico que significa Egipto. Es comprendida como una forma dual que preserva la antigua división del territorio de Alto Egipto, arriba de Manfi, y Bajo Egipto, región Delta. En cuanto a la descendencia de Put, el texto no hace mención de ellos, sin embargo se situaron en la región norte de África y al oeste de Egipto. También se identifican como la región de Cirenea al norte de África. Los cananeos se asentaron en la tierra que posteriormente se conoce como Palestina y también como la tierra de Canaán. Seba es conocido como un territorio importante al sur de Arabia. Según Josefo, un historiador, Seba estaba situada en Moré, la antigua capital de Etiopía. Ávila, el otro hijo, significa tierra de arena, y es probable que fue el progenitor de algunas tribus árabes que habitaron al norte de Arabia, cerca de Seba. Sebata es identificado como un pueblo que habitaba al sur de Arabia. Ramá, padre de Seba y de Dan, es identificado como una tribu de sabeos, ubicados al sureste de Arabia. Nimrón, hablamos ahorita de Nimrón, su significado es nos revelaremos. Es muy posible que a temprana edad comenzara a doblegar y a colocar bajo su misión a otros. El nombre de Nimrón de Marat, ahí significa nos revelaremos. Señala alguna resistencia de violencia contra Dios. Al parecer, Nimrón fue la personificación de violencia después del diluvio. Su rebeldía hacia Dios y su esfuerzo de hacer que las personas no buscaran de Dios hacen de él una especie de anticristo de la antigüedad. Génesis 10:10. Sugiere que Nimrón formó un imperio que abarca 4 reinos. El sustantivo de Babel significa puerta de Dios. Lo vuelvo a repetir si lo quieren anotar. Sustantivo de Babel significa puerta de Dios. Y a los dominios de Nimrón en la Biblia se le llama tierra de Sirna. Nimrón no solo fue el que fundó el reino de Babilonia, como lo había dicho anteriormente, sino también de Asiria. Ambos fueron grandes reinos, Babilonia, Asiria y la capital de Nínive. Eran sitios donde imperaba la idolatría. Misraim, su descendencia, obsérvese que todo termina en in, que indica el número plural. O sea, el in significa que es como un número plural. Eran pueblos o tribus que habitaban cerca de Egipto, cuya identidad se desconoce. O sea, el nombre de Misraim no está completamente descubierto, o su descendencia, pues. Como quien dice, está su descendencia, pero de él no se sabe mucho. Ludimim puede referirse a los habitantes de Lidia, en el norte de África, no los de Asia Menor, agregó aquí. Anamín era posiblemente uno del pueblo egipcio. Lehabim no ha sido identificado hasta el día de hoy. Naftutim habitaba en la parte baja o media de Egipto. Patrusim eran los habitantes patros en el Alto Egipto. Carnurim tampoco ha sido identificado hasta hoy. Captorim, habitante de Captor o Cretas. De Patrusim, Calusim y Captorim es de donde salieron los filisteos. Por eso es que le hago un resumen muy breve. Entonces, de Patrusim, Carnurim y Captorim es de donde salieron los filisteos. Muy bien. Canaán tuvo 11 hijos y se desconoce el número de hijas. Sidón, primogénito de Canaán y también la primera ciudad fenicia. Het, progenitor de los heteos y los hititas. Los jebuseos fueron los habitantes de Jerusalén antes de la entrada de los israelitas. Los amorreos habitaban en zonas montañosas de Judá y junto a los heteos construían el pueblo más poderoso de Palestina. Los jebuseos eran una tribu
cananea, poco conocida, ocupaba parte de la tierra prometida que Dios dio a Abraham. Los hebeos, los arqueólogos identifican algunos de sus territorios entre Sidón y Jerusalén, y principalmente en el centro donde estaba situado el Líbano y Siria. También aparece en Siquem y Gabaón. Por eso es que, como que dicen, no estaba muy definido dónde se situaron exactamente. El Arbadeo habitaba en la ciudad de Arbat, en Fenicia. El Semareo habitaba en la ciudad o estado de Simura. El Amateo representaba los de la moderna Hama, la antigua ciudad de Siria, en el río Orontes. Después de la confusión de las lenguas, se dispersaron a sitios lejanos. Los eteos se esparcieron por Asia Menor y quizás los cineos por China. Estos son los descendientes de Cam, por su familia, por sus tribus y por sus lenguas. En cuanto a la descendencia de Sem, el autor, después de relatar la descendencia de Jafet y de Cam, prosigue con la descendencia de Sem, aunque este es el hermano mayor de Jafet, quien es dejado de último. Fíjense algo muy importante: aunque Sem es el hermano mayor de Jafet, este es dejado de último. ¿Y por qué? Ya vamos a ver por el cual es dejado de último. Este es el más importante de los 3 hijos de Noé. Génesis 9:6. Bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem. Sem es el primogénito de la nación de Israel. De él procede el patriarca Abraham y su descendencia. De él desciende a la postre la simiente de la mujer, es decir, Jesús, el Mesías. En la escritura se omiten 4 de los 5 hijos de Sem y va directamente a Eber, que era nieto de Asfarsad. Este vivía al otro lado del Éufrates. El pasaje está preparado para pasar directamente al personaje principal en la descendencia de Eber, es decir, Abraham el hebreo. Eber es importante en esta sección primordialmente como el antepasado de aquel en quien serían dadas las promesas. Elam era el primer hijo de Sem, que ocupó el territorio montañoso al este de Mesopotamia. Asur, segundo hijo de Sem, es posible que le diera el nombre a la tierra de Asiria. La nación salida de Asur era semita y hablaba la lengua de hebreo, arameo, el ugarítico y el fenicio. Arphaxad, tercer hijo de Sem, permanece desconocido. Sin embargo, se ha encontrado evidencia que pertenecía a la parte alta del río Saf, en la región norte y noreste de Nínive. Lud parece estar relacionado con el pueblo de Libia de Asia Menor, aunque se sabe muy poco de Lud y de sus descendientes. Este no guarda relación con Ludim. ¿Se acuerdan de Ludim? Un hijo de Cam. Entonces no tienen relación. No podemos confundir Ludim con Lud. Bien. Aram fue el último hijo de Sem. Los arameos eran nómadas que desarrollaron su vida en medio de los crecientes pueblos. El patriarca Abraham emigró a Palestina desde Aram. El arameo llegó a ser una lengua internacional para el comercio y diplomacia. En la Biblia se les llama asirios a los arameos, el representante al pueblo situado al norte de Palestina. Génesis 10:23. El primer descendiente de Aram es Uz. Estaban situados en el desierto de Siria, entre Damasco y Edom. Ul, Geter, son totalmente desconocidos hasta el día de hoy. Y Mas, que también es un hijo, también permanece desconocido, aunque puede referirse a los que habitaban en el desierto sirio-arábico. Arphaxad
engendra a Sala y Sala engendró a Eber. Eber tuvo dos hijos, Peleg, que significa dividir, y Joctán, vigilante. Los descendientes de Joctán fueron, en Génesis 10, 26 y 29, nos describen todos los hijos de Joctán. El territorio de los hijos de Joctán se extendió desde Mesa a Sefar, hasta la región montañosa al oriente. Esta zona aún no ha sido identificada. Con esto damos por culminado todas las descendencias de los hijos de Noé, por su lengua, en sus tierras, en sus naciones, por su familia. Estos fueron esparcidos por las naciones después del diluvio. El propósito del escrito en este pasaje es concentrarse en demostrar que Dios cumple su propósito de manera gradual en una persona, en Abraham, el hombre que Dios escogió para enviar a través de él a aquel que sería de bendición a todas las naciones de la tierra. En su propósito selectivo, Dios escogió ¿a quién? ¿Y de dónde viene Abraham? ¿De qué familia? ¿De qué descendencia? De Sem. Muy bien. Luego escogió a Abraham y a través de su descendencia, Isaac y Jacob, Dios desarrolla su plan soberano para enviar al Mesías a la tierra. Dios no actúa caprichosamente, sino sabia y soberanamente. No actúa sobre la base de méritos humanos, sino sobre la base de su soberanía. Entonces, vemos lo importante que es conocer un poquito acerca de esta descendencia. Tenemos la descendencia de Cam, Jafet y Sem. Entonces, la más importante, ¿cuál es? De Sem. ¿Por qué? Porque de ahí viene el pueblo de Israel. Bien. De este número 1, lección 1, se divide en dos partes. Y uno es el origen común de la raza, que ya lo hablé ahorita. Y es muy cortico lo que voy a terminar para terminar esto. Dice, origen de la raza humana. Está en Génesis 11, 1 y 2. Aunque cronológicamente en el capítulo 10 de Génesis viene después del 11, ahora aprenderemos la causa de las divisiones. En este pasaje de Génesis 11, 1 y 2, podemos notar que contiene el relato del origen de las lenguas. Que las lenguas de hoy son provenientes o tienen sus raíces en una lengua común. Es una idea aceptada por los filólogos, especialistas que se ocupan en esta ciencia. El relato de Génesis 11, del 1 al 4, hace referencia a cómo los descendientes de Noé se establecieron en la llanura de Sinar o Babilonia, en la que edificaron una torre para lograr alcanzar el reino, el cielo y servir de centro de unidad y poder. En estos dos versículos, Génesis 11, 1 y 2, da introducción a que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras, en donde todos podían entenderse sin ninguna complicación. Dios había creado al hombre como criatura con quien podía hablar. Ahora iba a tomar una decisión, y era que iba a utilizar el don del habla para dividir la raza. Esto al principio no era el plan de Dios, en el cual todo el pueblo fuera dividido, sino que el plan de Dios era que todo el pueblo estuviera con una misma lengua, pero esparcido por toda la tierra. ¿Dónde podemos encontrar eso? En Génesis 9:7, donde Dios dice y reitera su mandamiento al hombre de fructificarse, de multiplicarse y de llenar la tierra después de que estos fueron pasados por el diluvio. Ordenó que cada uno de ellos se esparcieran por toda la tierra. Por lo tanto, vemos que cuando iban en su emigración hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar, Babilonia, y se establecieron ahí. Esta es la primera desobediencia del pueblo
pueblo en contra de Dios. En vez de dispersarse por toda la tierra, según el mandato de Dios, los hombres edificaron una ciudad y una torre en Sinar. En los propósitos impíos de la raza humana. Génesis 11, 3 y 4. Mientras se dispersaban los pobladores postdiluvianos con la ayuda del poderoso Nimrod, Génesis 10, 8 y 10, decidieron detenerse y fundar una ciudad como monumento a su soberbia y para darle fama. Sin embargo, este no era el plan de Dios, pues ellos rehusaron extenderse, es decir, dispersarse por toda la tierra como se lo había mandado Dios. De hecho, se trataba de un esfuerzo de Nimrod en desobedecer el mandato de Dios y con ellos frustrar el requerimiento del cielo. Tuvieron que hacer ladrillos, porque en el lugar que se situaron era una llanura donde había poca piedra. La torre no fue lo que desafió a Dios, sino la soberbia que estos tomaron en rebelión, lo que condujo a desafiar la soberanía de Dios de esta manera, que era una política de orgullo y desafío para no ser esparcidos. La torre demuestra el esfuerzo del hombre caído por alcanzar la tierra al cielo por medio de sus propias obras, en vez de recibir la salvación como dádiva gratuita.